Él persigue, ella persigue, ellos persiguen, tú persigues, todos persiguen. En estos tiempos es el verbo más conjugado en Bolivia. Una vez que fue invitado a renunciar por los militares tras las acusaciones de fraude electoral, a Evo Morales lo pretendieron enjuiciar por terrorismo y sedición, mismos cargos que enfrenta ahora la exmandataria interina y presa Yanine Áñez. Los partidarios de uno y otra, antes y ahora, han acusado persecución política y organismos como Human Rights Watch han respaldado en ambos casos esas aprehensiones. Los hechos punibles deben ser investigados, violaciones a derechos humanos, corrupción, si hubo o no fraude en el caso de Morales, si hubo o no golpe de Estado en el de Áñez. Bueno, pero esas investigaciones no pueden ser espurias, porque el riesgo es instrumentalizar la justicia con fines políticos. Y eso es un ataque directo al corazón de cualquier democracia. Mientras, el nuevo presidente Luis Arce tiene que buscar la forma de vivir sin que la sombra de su mentor, Evo Morales, lo oscurezca y enfrentar una compleja crisis económica a raíz de la pandemia. Para lo segundo, debiera estar preparado. Fue el ministro responsable del llamado milagro económico boliviano, más de 5% de crecimiento anual durante una década, impulsado por las materias primas, nacionalizaciones, bajos impuestos en otras áreas, desarrollo del agro y una política de inclusión social. La esperanza es que la oposición y el oficialismo aprendan a ganar solo en las urnas el poder. La esperanza es que la alternancia sea un valor y no sinónimo de inestabilidad. Porque como dijo el propio presidente de Bolivia, el poder debe circular igual que la sangre en el cuerpo, o sea, renovarse, limpiarse, no quedarse estancado nunca en una persona o en un grupo. Comienza Conexión Global. Vamos a comparar y poner en contexto Bolivia en relación, por ejemplo, a Perú y a Chile. Veamos algunos datos que son relevantes, como por ejemplo la población, 11 millones y medio de habitantes en el caso de Bolivia, 32 millones y medio en el caso de Perú y cerca de 20 millones en el caso de Chile. La superficie es 1.100.000 kilómetros cuadrados, 200.000 menos que Perú y bastante más que el caso de Chile, que son 756.000 kilómetros cuadrados. El ingreso por cápita nos revela una Bolivia que ha crecido en la última década, pero que todavía tiene una economía con mucho potencial para desarrollarse, mucha desigualdad todavía y muchos bolsones duros de pobreza. 3.578 dólares per cápita. Ese es el promedio. En Perú es de 7.000 y en el caso de Chile 14.000. Ahora, siempre estamos hablando de promedios. Los promedios esconden diversas realidades, algunos que ganan mucho y otros que ganan muy poco. En el caso de la pobreza llega casi al 35% cuando nos referimos a Bolivia, en Perú el 20% y en Chile 8,6%. En los tres casos, si incorporáramos una medición multidimensional, crecería muchísimo el índice de pobreza para todos los países. Y bueno, todas las tres naciones que estamos comparando, podemos ver el efecto, obviamente, de la pandemia, porque esto es lo que ocurrió en el último año. En el 2020 hubo un decrecimiento en las tres naciones de 8% en el caso de Bolivia, en el caso de Perú más del 12%, en Chile de 6%. Eso cayó el crecimiento, o sea, hubo un decrecimiento de la economía. El desempleo se mantiene en 5,6% en Bolivia, pero hay que puntualizar algo. El nivel de informalidad es altísimo, al igual que en Perú. Las cifras nos hablan variables, porque depende de quién haga la medición, pero 30% a 40%, hasta 50% en algunos casos, en algunas mediciones, pero la verdad es que la cifra de pobreza esconde también una informalidad en el mercado del trabajo, también muy importante en Chile, pero aún mayor en el caso de Perú y en Bolivia. La pobreza 6,2% en Perú y 11,5% en el caso de Chile, con una mayor énfasis en la informalidad de los trabajos en estas otras dos naciones. Queremos recorrer el conflicto que vive actualmente Bolivia, con una expresidenta en la cárcel, con un proceso también en contra de militares, de ex colaboradores de la expresidenta interina Áñez. Pero esto comienza mucho antes, comienza cuando es, entre comillas, invitado Evo Morales a dejar el poder después de unas cuestionadas elecciones. De ello y más nos cuenta en su nota Macarena Román. Ganz despacito, por favor,
Elecciones, protestas, golpe de Estado, exilio. Todo eso ha vivido Bolivia en poco más de un año, una crisis que comenzó exactamente en octubre del 2019. Así llegaba a votar Evo Morales, el presidente que con 14 años en el poder buscaba su cuarto periodo consecutivo. Las encuestas lo favorecían, pero no como en otras ocasiones. No confío en la transparencia del proceso. El Tribunal Supremo Electoral nos ha demostrado que es un brazo operativo del gobierno, lamentablemente, y nuestra desconfianza es muy alta. Los resultados preliminares llevaban a Morales a una segunda vuelta con Carlos Mesa. Sin embargo, por varias horas el proceso se suspendió, aparentemente por problemas técnicos. Cuando se retomó, el entonces mandatario extendió su ventaja esquivando el balotaje. Si dice un sector que ha habido fraude, alguien tiene que dirimir, alguien tiene que esclarecer si ha habido fraude o no. Hemos invitado a la Organización de Estados Americanos. Y así la OEA investigó el proceso y determinó un supuesto fraude electoral. Al mismo tiempo, las manifestaciones estallaban en distintas ciudades, con una represión policial y militar que dejó heridos y muertos. El escenario llevó a Evo Morales a escapar del país, primero a México y después a Argentina. Qué bueno sería un diálogo nacional. Planteo desde aquí un diálogo nacional abierto, sincero, con agenda abierta. 2 días después de la renuncia de Morales, la senadora de derecha Yanina Áñez asumió con una Biblia en la mano como la presidenta interina de Bolivia. La violencia policial contra los bastiones del MAS marcaron sus primeros días y prometió nuevas elecciones. Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues ya buscaremos otros mecanismos, pero de que elecciones van a haber en el país, sí, nosotros lo garantizamos. Un año después, Bolivia nuevamente acudía a las urnas, las primeras elecciones sin la figura de Evo Morales en 14 años. Eso no fue un obstáculo para que el candidato del movimiento al socialismo ganara con holgura los comicios. Luis Arce, exministro de Economía de Evo, se convirtió en el nuevo presidente de Bolivia y abrió las puertas para el retorno del expresidente. Que no dudaba, iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto. Algo histórico, algo inédito. Investigaciones independientes determinaron que nunca hubo fraude electoral en 2019. Las pruebas de la OEA fueron desestimadas y las nuevas autoridades abrieron pesquisas contra Yanina Áñez, quien fue detenida bajo los cargos de sedición, terrorismo y conspiración. Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de corte. Aquí no hubo un golpe de Estado, todo el mundo sabe qué fue lo que pasó, hubo un fraude electoral, perdió Evo Morales y claro, como perdió el poder y hoy lo tiene con mayor porcentaje de lo que él sacó, lo tiene Arce Catacora, ahí viene la bronca y viene la revancha. Masivas protestas contra la detención de Áñez se registraron en varias ciudades del país, mientras que los gobiernos de derecha de la región exigieron su liberación. Sin Morales en el poder, Bolivia vuelve a enfrentar un incierto y delicado escenario sociopolítico. Vamos a profundizar qué está ocurriendo en estos días tras la detención de la ex mandataria junto al destacado periodista Fernando Molina, además colaborador del diario El País. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos en Conexión Global. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo ha sido tomado por los bolivianos la detención de la exmandataria Áñez en el contexto además de las acusaciones que implican también a los ex jefes militares que invitaron, entre comillas, a Evo Morales a dejar el poder después de estas cuestionadas elecciones y también a otros colaboradores del gobierno interino? Bueno, el país está partido en dos mitades. Hay un bloque que ha rechazado la detención como injusta, como persecución política e insiste en que no hubo golpe en 2019, que Morales renunció por la protesta popular, por el fraude. Entonces, por ejemplo, se hacen unos mascarones, unos recuadros para las fotos de perfil en las redes que dice no fue golpe, fue fraude, ¿no? Este es un sector más bien acomodado, más de clase media urbana, más educado, que está tradicionalmente en contra del MAS, el partido oficialista. Y los sectores de este partido, que son más populares, están a favor, apoyan la decisión, porque no entran, estos dos bandos no entran en disquisiciones finas acerca de que realmente
se está haciendo con Áñez, ¿no? ¿De qué se la está acusando realmente? Entonces, mucha gente cree que se la está acusando de las violaciones de derechos humanos durante su gobierno, cuando no es así. Pero la gente lo toma como un buen paso en sentido de sancionar estas violaciones que, como ustedes saben, terminaron con más de 30 muertos y cientos de heridos, ¿no? Entonces, el país está dividido, ha vuelto a la polarización profunda que nunca se fue, pero que había bajado de intensidad después del triunfo de Arce en las elecciones. Y creo que esto va a ir para peor porque unos y otros amenazan con avanzar sus fichas en este enfrentamiento, Fernando, ya largo, ¿no? Sí, es bueno puntualizar justamente que Áñez está siendo, o se pretende juzgarla por lo que hizo como senadora, si participó o no en un intento de golpe de Estado, y no, como tú decías, por su desempeño como mandataria interina con la represión a protestas, que es bueno hacer esa puntualización que tú realizabas. Pero quisiera preguntarte, cuando tú dices esto podría extremarse, cada uno está diciendo que va a mover sus fichas y la tensión sube, ¿uno podría esperar protestas desde la oposición a medida que avance este proceso? ¿Qué tan tenso está el ambiente político? ¿Qué tan dispuestos están también a salir a las calles los del otro bando, los que respaldan al MAS, al movimiento al socialismo? Está muy tensa la situación, lo que impide que sea más activa la participación de los políticos y activistas es cierta resistencia de parte de la población a un nuevo conflicto, porque también tenemos una crisis económica aquí, como en todas partes del mundo, y entonces la gente necesita trabajar, y el pensar en bloqueos, en paros, resulta difícil a corto plazo, ¿no? Ahora, yo creo que la crisis económica, en caso de agravarse, puede convertirse, ahora es un retén, pero en el futuro podría convertirse en un estímulo, en un móvil para la movilización de la gente, una movilización en la que se van a mezclar muchas cosas, como siempre ocurre en Bolivia, pero que, como les he dicho, polariza, digamos, a dos sectores sociales, uno de los cuales le ha puesto una cruz ya al MAS, considera que el MAS no debe gobernar, y está solamente, digamos, esperando el momento en que pierda la mayoría, ¿no? Y otro sector que es activamente defensor de las políticas del MAS, pero que se amplía o se encoge de acuerdo a lo que hace el MAS como gobierno, y en este caso se especula si ha cometido un error o no, al tomar presa a Janine, no porque ella no fuera a ser investigada, era bastante evidente que la iban a investigar, pero la ha tomado presa por unas razones muy traídas de los cabellos, ¿no? Sí, quisiera preguntarte aquello, porque ¿cuál es la opinión de los bolivianos respecto de su sistema judicial? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque en su momento a Evo Morales cuando sale del poder lo querían investigar y lo empiezan a investigar por los mismos cargos, terrorismo, sedición, los mismos que se le aplican con otras motivaciones, o sea, con otro intento de fundamentación, pero que pareciera ser como causales bastante amplias a la ex mandataria interina Áñez. Entonces quisiera preguntarte, ¿hay confianza en el boliviano respecto del sistema de justicia? ¿Cómo dos exmandatarios finalmente terminan en distintas circunstancias con un paraguas bastante amplio como esos cargos, y de uno y otro lado, en uno y otro momento se acusan motivaciones políticas? ¿Hay confianza en la justicia? No, en absoluto, no hay ninguna confianza. También hay muchos diagnósticos acerca de la inutilidad y de la corrupción, ¿no?, de la justicia, su descomposición prácticamente. Pero a la vez la justicia es muy poderosa y entonces resiste cualquier intento de reforma, ¿no? Al final no cambia la justicia porque encuentra maneras de ser funcional a quien tiene poder. Claro. Y poner muchos obstáculos a cualquier intento de reforma, ¿no? El último intento de reforma lo hizo Evo Morales. Intentó imponer un código penal que fuera menos burocrático y que fuera más garantista,
y se crearon una serie de argumentos, de conflictos, y al final tuvo que retirar la iniciativa, ¿no? La justicia en realidad es el único sector del Estado que no ha cambiado en estos 2 años últimos vertiginosamente como los demás, ¿no? Es decir, cuando llega Áñez se queda la justicia que había formado el MAS, encuentra la manera, y ahora que ha vuelto el MAS se quedan también, entonces son los mismos, pero que funcionan sin ninguna ideología propia, sino al servicio. Entiendo. O más bien, con una ideología que es ponerse al servicio del gobierno de turno para mantener su poder y su empleo. Y otro polo de poder, ¿en qué están las Fuerzas Armadas de Bolivia? Hubo una reestructuración del alto mando hecha por el nuevo presidente Arce, pero quiero preguntar, ¿en qué están? ¿Con qué están? ¿Están en la misma postura de la justicia, de que el respaldo se lo dan finalmente a quien tiene el poder? ¿Están realmente subordinados al poder político? ¿Tienen un rol activo, pero más subterráneo y que no se vea en la política o no? ¿Cómo los ves tú? En este momento están molestos, se dice, ¿no? Pero es difícil saberlo porque es evidente, las Fuerzas Armadas no se manifiestan, ¿no? Pero dice que hay bastante molestia porque esta persecución judicial está incluyendo a varios excomandantes, a los 2 principales excomandantes de las Fuerzas Armadas. Están presos en este momento un ex jefe de Estado Mayor, un ex comandante del Ejército y perseguidos muchos otros. Entonces, se dice que hay rechazo, ¿no? Un alto mando militar anterior al actual se atrevió a hacer una conferencia de prensa cuando comenzaron las investigaciones por los hechos del pasado político contra militares y expresar su perplejidad al presidente, y el presidente lo cambió pronto, ¿no? Entonces, ese malestar seguramente está ahí sordamente contenido, y hay que saber hasta qué punto llega, ¿no? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas no pueden actuar por miedo a que pase lo mismo que con este alto mando militar. Entiendo. Es decir, que sean rápidamente defenestrados, ¿no? Removidos. Y por el otro lado, las Fuerzas Armadas también tienen obviamente sectores, y el sector que está en el mando ahora es un sector más cercano al MAS, lo que no significa que tenga control de todos los jefes, ¿no? Por supuesto. Entiendo. Fernando Molina, te agradecemos este contacto con Conexión Global desde Bolivia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti muchas gracias. Adiós. Bueno, quien está enfrentando toda esta crisis política y económica en Bolivia es el nuevo presidente. Vamos a ver un pequeño perfil del nuevo mandatario. Ahí lo tenemos, Luis Arce. ¿Quién es? Bueno, tiene 57 años. Primero se tituló como contador en el Instituto de Educación Bancaria, esto en 1984, y luego en 1991 se titula economista en la Universidad Mayor de San Andrés. Después hace un máster en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick en 1997. Fue durante muchos años 2 cosas. Primero, funcionario del Banco Central de Bolivia y académico de diversas universidades en ese país. Y el salto a la primera plana es cuando llega a ser ministro de Economía en Bolivia en 2 periodos, siempre con Evo Morales, del 2006 a 2017 y luego de nuevo en el 2019, por lo que es reconocido, sindicado como uno de los artífices fundamentales, relevantes, necesarios de mirar para entender el crecimiento económico y las estrategias de desarrollo de la última década y más en Bolivia. De la situación que está viviendo justamente este país, a todo esto un mandatario que llega con 3.394.000 votos correspondientes al 51,11% en la elección presidencial. Vamos a hablar de este tema y de lo que está viviendo como crisis política Bolivia y en derechos humanos también con José Miguel Vivanco. Te agradecemos muchísimo, José Miguel, desde Estados Unidos, que nos acompañes. Al contrario, un placer estar contigo. A ver, desde Human Rights Watch, tú has dicho y la organización ha señalado que no parecieran haber realmente fundamentos sólidos en el caso del intento de procesar y además ya detener también a la exmandataria Áñez. Y quisiera preguntarte por qué sostienen esto ustedes.
Mónica, sostenemos eso, incluso vamos más lejos de lo que tú acabas de decir. Sostenemos que aquí hay un proceso arbitrario, una detención arbitraria, que no está fundada en evidencia alguna que pueda sustentar cargos tan serios como el de terrorismo. Es más, lo que está ocurriendo en Bolivia es en la práctica le están aplicando la misma medicina que en su época la presidenta Áñez le aplicó a Evo Morales y a los dirigentes del MAS, que también fueron perseguidos judicialmente con cargos tan graves como terrorismo, sin aportar pruebas que puedan justificar una acusación de esta naturaleza. ¿Tú dirías entonces que en ambos casos hay un uso político sin fundamentos, tanto en el pasado de Evo Morales como ahora con el caso de Áñez? ¿Habría desde la perspectiva de Human Rights Watch un uso político finalmente de la persecución penal? Sí, este es justamente, yo te diría que uno de los problemas centrales que afectan a la credibilidad de la democracia boliviana. No cuentan con independencia judicial. Los jueces, y esto es muy importante que se diga, no es que sean pro Evo Morales o de izquierda o que sean pro derecha. Los jueces están lamentablemente al vaivén de los que gobiernan. Y eso está demostrado históricamente desde la época en que gobernó Evo Morales, casi 14 años en Bolivia, como también luego durante el gobierno interino de la señora Áñez y posteriormente lo que estamos viviendo hoy día. Parte del problema, Mónica, es que entre el 80 y el 90% de los jueces son interinos, no tienen inamovilidad en el cargo, al igual que los funcionarios del Ministerio Público. Y esto quiere decir entonces que dependen de los superiores políticos finalmente y de quien gobierne para poder avanzar en sus carreras. Efectivamente, están expuestos a ser destituidos, como ha ocurrido en el pasado, si no siguen los lineamientos políticos de aquellos que están en el poder de turno. Nosotros tuvimos acceso a todo el expediente contra Evo Morales en tiempos de la señora Áñez, cuando gobernaba ella interinamente Bolivia, y pudimos comprobar que no existía la más mínima evidencia mínima que pudiera justificar un cargo tan serio como el de terrorismo. Lo denunciamos públicamente, hicimos un informe y luego, Mónica, cayó el caso, desapareció el asunto y ya nadie más se acuerda de esa acusación. Lo mismo está ocurriendo hoy. Ahora, quisiera preguntar también, porque aquí hay varias cosas. Uno es el actual caso que se intenta armar en contra de Áñez, que es no respecto de las violaciones a los derechos humanos. Allí no se la está juzgando por lo que hizo como gobernante y la represión, que es un tema importante que costó la vida a 30 bolivianos y además dejó varios cientos heridos, ¿no? No es sobre eso, es sobre lo que supuestamente hizo como senadora, intentando orquestar lo que se llama desde el actual oficialismo un golpe de Estado, y es a ese punto al que tú dices que no hay pruebas para acusarla de terrorismo y sedición, ¿no? Pero quiero llevarte al tema de los derechos, quiero llevarte al tema de los derechos humanos. En ese aspecto, ¿qué tan grave fue la crisis en derechos humanos mientras estuvo de interina Áñez? Fue seria, fue una crisis grave. Efectivamente se cometieron a lo menos 2 masacres importantes y otras violaciones a los derechos humanos en casos que terminaron con la muerte de personas o personas gravemente heridas. Esos hechos evidentemente que deben ser minuciosa y rigurosamente investigados por tribunales que ofrezcan todas las garantías. Pero ojo, Mónica, si se trata de juzgar a la presidenta, ella tiene fuero. Cuando se trata de hechos que se produjeron mientras ella gobernaba Bolivia, tiene que ser desaforada por 2/3 de los congresistas hoy día en la Asamblea Legislativa. Esos 2/3 no existen. No, es que no los tiene. Pero es un prerequisito. El oficialismo sabe que tiene la mitad de la Asamblea, no 2/3, por lo tanto ese camino no lo podrían haber emprendido. Pero independientemente de eso, si se trata de investigar esas masacres, cuestión que hay que hacer, obviamente, y violaciones a los derechos humanos, hay que partir por el principio. Hay que partir
desde abajo, digamos, viendo quiénes fueron los autores materiales, claro, quiénes dieron las órdenes, si hay militares o policías o ambos involucrados en estos hechos, quiénes obstruyeron justicia. Hay que construir el caso, el expediente. Podríamos llegar a una situación donde efectivamente las máximas autoridades de la época tengan responsabilidad, pero eso se tiene que ir poco a poco demostrando en función de la investigación judicial. Sí, José Miguel, para cerrar brevemente, a todo esto aclarar que cuando yo te decía no tienen esos 2/3, no estoy diciendo que tengan la razón en obviar el camino institucional, solamente estoy dando como cuenta de que sacaron en la última elección la mitad del Parlamento y no 2/3, y por lo tanto, claro, la estrategia no es por ahí porque saben que no cuentan con los votos. Para cerrar muy brevemente, desde tu perspectiva, ¿hubo fraude en la elección de Evo Morales cuando él finalmente se enfrenta a las protestas de sectores urbanos, sectores de clase media, universitarios, que dicen que hubo fraude? La OEA dice que hubo problemas en el conteo, en la elección. A juicio de Human Rights Watch, ¿esa elección fue legítima o no? A ver, dos cositas. La primera, nosotros respetamos el informe de la OEA, fue un informe riguroso y serio. Y no te olvides que se cayó el sistema. Sí, pues. Curiosamente, se dejó hasta la mitad. Se el cayó, sábado. Que es la clásica en América Latina cuando el partido que está en el poder teme perderlo. Usualmente se cae el sistema. Esto se cayó y luego cuando se recupera aparece ganando en algo que según los observadores de la OEA no se explica. Es una materia que ha sido objeto de controversia, pero en mi opinión el informe de la OEA es contundente. Okay. Y un último punto, muchas veces se pregunta, ¿hubo golpe o no hubo golpe de Estado en Bolivia? En mi opinión personal, técnicamente hubo un golpe, porque a mí me parece que si el jefe de las fuerzas militares bolivianas le sugiere, porque esa fue sugerencia de él al presidente constitucional, que es hora que se vaya y que renuncie, y Evo Morales sigue ese, entre comillas, consejo, ahí me parece que técnicamente estamos ante una insubordinación por parte de un jefe militar que presiona al jefe de Estado para salir del poder. Perfecto. Técnicamente, en mi opinión, eso es un golpe de Estado. O sea, técnicamente crees que hubo fraude y técnicamente crees que hubo un golpe de Estado. José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más desde Estados Unidos, desde Washington, en Conexión Global. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por invitarme. Hacemos una pausa y al regreso vamos a poner ojo a otras noticias y profundizamos en el debate sobre la situación, los días críticos que vive Bolivia. Volvemos a Conexión Global para seguir analizando los momentos que vive Bolivia con una exmandataria, además tras las rejas en prisión preventiva. Pero antes, Mario Arriagada nos muestra otras noticias. Ojo con... ¿Qué tal, Mónica? Sí, vamos a revisar las otras noticias que han marcado la pauta informativa internacional esta semana, partiendo en Estados Unidos con las duras palabras que tuvo el presidente Joe Biden en contra de su par ruso Vladimir Putin, a quien catalogó como un asesino. Moscú respondió que las palabras del presidente estadounidense son un ataque directo a Rusia. Bueno, el mandatario estadounidense dio una entrevista a la cadena ABC News en la cual se refirió a distintos temas. Uno de ellos tuvo que ver con el líder del Kremlin, a quien lanzó una advertencia por la interferencia rusa en las últimas elecciones presidenciales, un hecho que esta semana confirmó la inteligencia norteamericana. Cuando el presentador le consultó si creía que Putin era un asesino, Biden dijo que sí lo creía y afirmó que pagará un precio por la injerencia de su país en los comicios de Estados Unidos. La respuesta de Moscú fue inmediata, a tal punto que llamó a consulta a su embajador en Washington. Biden dijo que en enero había conversado por teléfono con Putin y que le había advertido de que si Estados Unidos comprobaba que hubo injerencia de Moscú, era mejor que se preparara. We had a long talk, he and I know him relatively well, and the conversation started off, I said, I know you and you know me. If I establish this occurred, then be prepared. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm, I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly.
Bueno, muy distinta a la actitud condescendiente que tuvo Donald Trump en todo su gobierno frente al presidente ruso, a pesar de que ya sabía que el país, la potencia euroasiática, había interferido en las elecciones donde ganó el republicano. Pasamos a otro tema porque vamos ahora hasta el Reino Unido, donde la compañía Uber adoptó una inédita decisión. Ahora los conductores que trabajan en este país podrán optar a un salario mínimo garantizado, vacaciones pagadas y podrán cotizar un plan de pensiones. Con esta medida, Mónica, que beneficiará a unos 70.000 empleados, Uber podría transformar la actual economía de los freelance. Así, los socios de la aplicación mayores de 25 años ganarán 8 libras por hora de trabajo, es decir, un poco más de 8.000 pesos chilenos. Pero además, a todos los conductores se les pagará los días de vacaciones respecto al 12% de sus ganancias y quedarán inscritos automáticamente en un plan de pensiones. Uber insistió en que los trabajadores conservarán la libertad para decidir sus horarios de trabajo y las zonas donde van a trabajar. Este anuncio llega un mes después que la compañía perdiera una larga batalla judicial respecto a la situación de los conductores, porque el Tribunal Supremo británico determinó que son trabajadores y no contratistas independientes. Bueno, y hablando de decisiones inéditas, nos vamos ahora a Japón, donde un tribunal declaró como inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una sentencia histórica que dio la jueza Tomoko Takebe del distrito de Sapporo, en el norte del país, quien dictaminó que la no garantización de estas uniones vulnera la igualdad ante la ley, afectando el artículo 14 de la Constitución japonesa. Los demandantes son dos parejas de hombres y una de mujeres, parte de un grupo de 26 personas que en 2019 interpusieron acciones similares en distintos tribunales. Se espera que el fallo abra el debate sobre el tema en la potencia nipona, ya que hasta ahora solo un par de municipios lo reconocen con ciertas limitaciones. Obviamente la comunidad LGTBI celebró este pronunciamiento y lo consideró un hito importante para avanzar en la legalización del matrimonio homosexual, mientras que el gobierno se niega a la medida, alegando que pasa a llevar el artículo 24 de la Constitución, que establece el consentimiento entre ambos sexos. Una noticia, Mónica, que se da días después de que el Vaticano afirmara de que no iba a bendecir los matrimonios homosexuales entre personas del mismo sexo, pero bueno, es una información y una postura que a estas alturas no nos sorprende. Mónica. Muchísimas gracias, Mario Arriagada, siempre con los ojos bien puestos en otras informaciones relevantes. Y volvemos entonces a Bolivia. Tenemos un excelente panel. Le vamos a dar la bienvenida. Por primera vez nos acompaña Loreto Correa. Loreto, qué gusto tenerte en Conexión Global. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Ella es doctora en Historia de las Relaciones Internacionales, profesora titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, ANEPE, y de la carrera de Administración Pública de la Universidad San Sebastián. Y también un habitual de la casa, Sergio Molina. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias. Doctor en Estudios Americanos y de la Fundación, además, Horizonte Ciudadano. A ver, lo primero que quisiera empezar, incluso antes de este tema que hemos tratado en profundidad con otros invitados respecto de este proceso judicial en contra de la exmandataria, quisiera ir a otro tema, Sergio. ¿Puede gobernar y cuáles van a ser las complicaciones para el nuevo mandatario Arce, que fue ministro de Evo Morales, quien estuvo 13 años y 9 meses en el poder, fue 38 años líder del sindicato cocalero, es el líder indiscutible del MAS, sacó 54% de las elecciones en el 2005, 64% de los votos en el 2009, 61% en el 2014. Entonces la pregunta es, con esta figura tan fuerte, ¿qué tan complejo va a ser para Arce gobernar? Está complejo gobernar para cualquiera en América Latina. Sí. No está fácil, o en el mundo. En el caso de Bolivia, hay dos datos muy relevantes. El primero es que la chapuza esta que está ocurriendo en estos días, porque es una chapucería, lo único que ha generado es volver a expresar la extrema polarización del país. Con eso tiene que lidiar Arce. Se viene de unas elecciones, recientemente hubo elecciones donde sí, regionales. Regionales y de alcaldes, donde el MAS perdió influencia. En general siempre los partidos oficialistas en Bolivia disminuyen su caudal electoral después de una elección quedaron más nacional. Fuertes en la zona rural el MAS y en ciertas zonas urbanas quedó más fuerte la oposición. Perdió muchas capitales departamentales, en fin. Y esto parecería más bien
hacer fuerza respecto a lo que ocurrió y volver a demostrar el poder en el que está. Pero Arce, al margen de la figura de Evo Morales, tiene una situación muy compleja. Económicamente, Bolivia, al igual que otros países, está en crisis. La pandemia ha hecho estragos en el sistema de salud, que ya de por sí era complejo. Y se enfrenta a una oposición que estaba muy disgregada, muy separada. No olvidemos que en las elecciones pasadas no pudieron tener candidatos unitarios en ningún lado. Pero sin embargo, este tipo de acciones la unifica, ¿no? Entonces aparecería ahora judiciales, dices tú, lo que se está haciendo al perseguir a la victimizan a alguien, a la expresidenta Janine Áñez, la victimizan desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de alguien que está siendo perseguida por el poder, sin ninguna justificación. No hay, si vemos lo que pasó con Áñez, hay un tema jurídico y político. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero antes quisiera volver al tema de Evo Morales y qué rol crees, Loreto, que juega en este mandato, porque es interesante ver que siendo un líder muy fuerte, el movimiento al socialismo igual no pareciera depender exclusivamente de él. O sea, él parece tener una influencia fuerte, pero no parece, desde el momento en que vemos a Arce llegar a la presidencia, vemos a Choquehuanca también como vicepresidente, y empezamos a ver otras figuras. O sea, parece ser un movimiento que va generando otros liderazgos. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué tan difícil es el rol para el nuevo presidente de Evo Morales? Bueno, yo separaría aguas acá. Yo creo que un tema es el presidente, como bien preguntas tú, pero otro tema que yo encuentro que es cada vez más complejo es cómo se articula el MAS como movimiento social frente a un partido político tradicional, donde tú tienes una jerarquía, un orden y una lógica de conducción. Acá claramente hay una lógica de conducción que está atomizada, por una parte a nivel nacional y a nivel regional, pero hay principios y valores del MAS que creo que son nacionales, y en ese sentido creo que están jugando como movimiento social un partido, digamos, político con muchos peones y con algunos alfiles, pero detrás de todo claramente está la cúpula del MAS, la tradicional, que es la que creo que acordó poner a Arce como candidato y a Choquehuanca, y ahí hay una cosa que se ve absolutamente alineada en esto. Entonces, si me preguntas por el rol de Evo, claramente pienso que está detrás del poder, pero no sé por cuánto tiempo más, porque han emergido liderazgos que son opositores a la conducción de Evo Morales, como por ejemplo el de Eva Copa, que siendo una mujer tan plegal, más dadas las circunstancias, llega a un punto en que se sale y le responde a Evo Morales con mucho cuidado, pero sí con mucho carácter también, ¿no? Claro, que esto puede ser complejo en la conducción, pero a largo plazo también puede ayudar a la supervivencia por supuesto, de un partido que no dependa exclusivamente de un líder. A ver, quisiera partir contigo, después ir con Sergio. ¿Cuál es tu juicio, valga la redundancia, respecto de este proceso en contra de la exmandataria Áñez? Ya conversábamos con José Miguel Vivanco y conversamos con Fernando Molina desde La Paz, desde Bolivia, pero quisiera preguntarte, ¿cuál es el daño que puede tener? Porque hay dos procesos, uno que se siguió en su momento contra Evo Morales, ahora en contra de la exmandataria Áñez, y pareciera que el rol de la justicia está muy cuestionado en Bolivia. Bueno, sí, yo creo que esta es una maniobra política, y no es la primera vez que se aplica, quizás para el telespectador y para el que pasa por las noticias de Bolivia así de la noche a la mañana, no hay mucho sentido, se ve como algo nuevo, pero en realidad el expediente de acusar al enemigo, de criminalizar al opositor, de descartarlo como un sujeto válido y de encarcelarlo buscando el subterfugio que sea necesario, se ha ocupado antes. ¿De izquierdas, derechas, o sea, de la vida? No, yo creo que se ha ocupado mucho más durante los 14 años de Evo Morales. ¿Más? Sí, porque resulta que ha habido casos vinculantes. No, sí, que te lo preguntaba por cuando Evo Morales deja el poder y también se inicia un proceso en su contra. Sí, pero ándate más atrás, Mónica, porque cuando uno, por ejemplo, ve lo que pasó el 2009 a propósito de los crímenes de Pando, cuando uno analiza lo que pasó en el Hotel Las Américas, cuando se criminalizó por un complot hacia Evo Morales, cuando se acusó al gobernador de Tarija, Mario Cosío, de que en realidad estaba armando una especie de espectáculo para destronar a Morales de su poder. O sea, cada vez que se le pone pesada la pista a Evo Morales, entonces
o que se le ha puesto pesada a la pista de Evo Morales, entonces lo que hace el entorno del MAS es buscar la maniobra para poder criminalizar. Perfecto. Sergio, ¿coincides con lo que dice Loreto o no? Y yéndonos incluso más atrás, ¿esto es algo que en otras épocas también hicieron otros con la justicia? Sí, o sea, la desinstitucionalización, la falta de... Esto ha pasado hartas veces en realidad, pero... A lo largo de la historia de Bolivia, sí, o sea, en general antes, no es algo fuera para puntualizar, porque uno podría decir, bueno, Loreto dice, ha pasado más con Evo Morales, que estuvo casi 14 años en el poder. Claro, estuvo más años. Claro, mi pregunta es si esto está incluso en el fondo cuestionado, incluso antes de Evo Morales. ¿Esto es una práctica habitual? Totalmente, sí. Sí, lo que pasa es que ahora es descarado. Ya. O sea, ahora ya no es un artilugio político. Tú te pasas por alto la Constitución, el Código Penal y una serie de condiciones del Estado de Derecho y vas hacia adelante, ¿no? Sergio. Lamentablemente ha ocurrido permanentemente a lo largo de la historia de Bolivia, en lo cual los distintos gobiernos han instrumentalizado la justicia. Es muy grave para una democracia el que no haya un poder judicial independiente, claro, que tenga su propia lógica y dinámica. Eso no ha ocurrido en mucho tiempo, a pesar de que la Constitución lo mandata de esa forma. Hubo una serie de reformas que se hicieron, una importante en la década de los 90, muy parecida a la reforma procesal penal que hubo acá. Hubo otra reforma durante el gobierno de Evo Morales, muy criticada, pero al margen de eso, al margen de cómo está estructurado, es un tema muy grave la forma en la cual se relaciona el poder político con el poder judicial. Entonces, es imposible pensar que ninguna de las acciones judiciales que se hicieron durante el gobierno de Áñez, durante el gobierno de Morales anteriores, no hayan tenido una relación directa entre ambos casos. Entonces, y como decía Vivanco en la entrevista anterior, los jueces son oficialistas, no es que sean de derecha o de izquierda, sino que son oficialistas, van a servir a quien esté en el poder. Cuando Áñez estaba en el poder, servían a Áñez y ahora a Arce, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que uno podría pensar que van a jugar, Sergio, los militares, que lo han jugado en el pasado? Sí, el tema militar, los militares en general han tenido malas experiencias en esta última etapa. Quienes más han pagado, si se quiere, judicialmente han sido las Fuerzas Armadas en distintos momentos. Ahora también se les está siguiendo un juicio, un proceso que es distinto al de Áñez. Se quiere juntar con el de Áñez, pero en realidad es un proceso específico que se está haciendo contra las cúpulas militares. Sí, que tienen que ver cuando ellos dicen que le aconsejan, entre comillas, a Evo Morales que deje el poder. Es que en Bolivia para hacerlo fácil, hay una discusión, hay un sector que dice fue fraude, no fue golpe. Y hay otro sector que dice fue golpe, no fue fraude. En el fondo hubo golpe y hubo fraude, ambas cosas. Evo Morales hizo fraude, pero después el ejército pidió y hasta en el fondo hizo que Evo Morales dejara el poder. Ese fue el momento clave cuando se revela la policía eso. Pero lo importante es eso, es entender que hubo fraude, que actuó mal Evo Morales, primero porque quería ser reelecto por tercera vez, incumpliendo la Constitución. Una cosa a la gente también eso, es bien importante que la Constitución le prohibía eso. De nuevo ir al mandato. Él hizo un referéndum para preguntarle a la gente le dijo que no, y después fue al Tribunal Constitucional y logró finalmente que le dijera que sí, se postula, y tú dices que hay fraude en esa elección. Además que se postula ilegalmente, hace fraude. Ese es objetivo. Yo creo que el informe de la OEA es un desastre. No estoy de acuerdo en ese sentido con Vivanco, pero eso no quiere decir que no haya habido fraude. La OEA actúa muy políticamente. Hubo fraude y pero hubo golpe. Posteriormente hubo golpe. Eso es importante porque esa polarización en la sociedad boliviana que existe ahora, en la cual dicen esto es justicia, por ejemplo, respecto a Áñez, dicen es justicia, no es venganza, y por el otro lado están diciendo no fue golpe, fue fraude. Claro, o sea, en el fondo los de izquierda son capaces de reconocer que hubo golpe, pero no que hubo fraude, y los de derecha son capaces de reconocer que hubo fraude, pero no son capaces de reconocer que hubo golpe. Loreto, quiero preguntarte, ¿cuáles son los principales desafíos, aparte de este que no es menor, que tiene que enfrentar el presidente Luis Arce? Bueno, yo discrepo. A ver. Antes de contestar tu pregunta, pienso que no hubo golpe. ¿Tú crees que no hubo golpe? No, porque la ley orgánica de las Fuerzas Armadas bolivianas, a diferencia de las leyes nuestras, por ejemplo, establecen un rol deliberativo de las Fuerzas Armadas en condiciones críticas del Estado. Y son garantes, de acuerdo a esas leyes, de la situación de tranquilidad del país. Entonces, el artículo 20, porque es con número esto, el artículo 20 señala que reunido el Consejo Militar pueden aconsejar al presidente lo que tiene que hacer. Si está prescrito, si está
puesto en la ley y ese consejo define, establece, hace su ponderación y dice, presidente, renuncie, que es lo que finalmente termina pasando, yo no veo dónde jurídicamente está el golpe. Ahora, efectivamente, sacaron tanques, no sacaron, sacaron armas, no sacaron, mataron gente antes de la renuncia de Morales, no lo hicieron. No hay ningún hecho previo a la renuncia de Morales donde tú veas que las Fuerzas Armadas, no la policía, que las Fuerzas Armadas están involucradas en hechos de fuerza que efectivamente determinen una posición de golpe. ¿Quieres decir algo, Sergio? Sí, no. Esta es la discusión precisamente eterna que se plantea allá, además. Que se plantea pero es interesante tenerla acá. Y lo que yo lo que quiero plantear es que hubo una participación activa de las Fuerzas Armadas en el momento y de la policía, y no separemos ambas cosas, en la caída de Evo Morales. Técnicamente es un golpe de Estado, que haya tenido una movilización popular por detrás, que existan algunas leyes en las cuales, no conocía eso, gracias Loreto por lo que me dices, pero la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas no pueden participar deliberativamente. Sí, pero la ley orgánica dice... Hay una discrepancia, al parecer, entre la Constitución y la ley orgánica. Entonces, pero el tema está en poder entender que... Ahora, la Constitución está por encima de las leyes orgánicas. Así es. Es complicado el tema. El problema está en entender que acá no hay buenos y malos. Ese es el problema de la polarización, de creer o que las Fuerzas Armadas están bien y son las que hacen y que siempre actúan correctamente, o en creer que los movimientos sociales siempre actúan bien y siempre actúan correctamente. Los procesos políticos son mucho más complejos que eso. Entonces, la participación de las fuerzas, de Kaliman, que era el jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas en ese momento, su participación, sobre todo en los días posteriores, en los cuales reprimieron ferozmente en 2 ocasiones, en Cochabamba y en La Paz, a la gente, es una participación activa en el proceso político. Sí, pero Loreto se está refiriendo antes. Yo me de refiero eso. al proceso. No, anterior. sí, también antes. Solo para puntualizar que no estaba haciendo un juicio de valor. No estoy hablando del momento en que toma el poder Áñez, donde efectivamente uno puede ver hechos de fuerza vinculados a un proceso de desestabilización política. Sí, no, sí entendí que tú estabas hablando de antes de que tome el poder Áñez. Ahora, yo un detalle, si este gobierno hubiese sido un golpe de Estado, como un sector dice, ni la Unión Europea ni todos los presidentes que avalaron la transición, entre ellos el nuestro, hubiesen dado apoyo al gobierno de Áñez, como sí lo hicieron. Bueno, igual... Entonces, tenemos países fácil juzgar hoy día. En todo caso, Entonces, es fácil juzgar hoy día, pero efectivamente en su momento los países y el entorno internacional apoyó la transición y el gobierno de Áñez se presentó siempre como un gobierno transitorio. Nos quedaron muchísimos temas en el tintero, pero quiero agradecerle a ambos que nos hayan acompañado en esta Conexión Global. Lo sabemos, la economía, el tema de la justicia, incluso más allá de este punto, ¿no? Sí. El tema de la política, la corrupción, son temas importantes y relevantes que este o cualquier mandatario en Bolivia va a tener que afrontar ahora o en el futuro. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y por supuesto seguimos mirando más allá de las fronteras de Chile porque nos ayuda a repensarnos y porque queremos estar conectados globalmente. Nos vemos, chao.